Vivarium, lugar de vida en latín. Vivarium, el podcast donde impulsamos la plantación de iglesias. No te lo pierdas, hoy tenemos a Jaume Llenas con nosotros, coordinador del movimiento Lausana en España. Vivarium, bienvenidos de nuevo a un episodio más, aunque no es un episodio más, porque hoy tenemos a Jaume Llenas. Y recordad, Vivarium es el podcast donde impulsamos la plantación de iglesias en España. Jaume, qué ilusión tenerte con nosotros hoy. Jaume Llenas es el coordinador nacional del movimiento Lausana, casado con Puri. Eso es. Casado con Puri desde hace 40 años, este octubre Efectivamente. entrante, con tus dos hijos Jordi y Marta. Sí. Que además todos vivís en Cataluña. Sí, todos catalanes, todos trabajando en un entorno catalano parlante. Bueno. Eso es nuestro campo de misión. Dios nos dio este campo y estamos muy contentos. Sí. Pues quiero que nos cuentes más de todo esto, pero antes quiero decir una cosa que a Jaume, siempre que pienso yo en Jaume Llenas, un gran referente para mí, siempre pienso en lo que significa vivir un estilo de vida misional, en encarnar la misión de Jesús 24/7, no un domingo por la mañana, ni un miércoles por la tarde, ni un lunes porque se reúnen para lo que sea, sino poder encarnar la misión. Y yo sé que es tu pasión, la iglesia misional, el estilo de vida misional. También tienes intereses como la necesaria conexión de la iglesia con la sociedad actual. Sí. Sé que eres también profesor en varias entidades, sobre todo en ámbitos de fe y trabajo. Cómo podemos llevar nuestra fe puesta al trabajo y al lugar donde desenvolvemos y donde al final acabamos pasando la mayoría de nuestro tiempo activo, vivo y activo, ¿no? Pero Jaume, quizás un poquito sobre tu vida personal. Tú naces en Barcelona. Me llamaba mucho la atención lo que me comentabas, que no solamente es que cumples 40 años de casado con Puri este año, pero cuéntanos un poquito más. Sí, los dos, tanto Puri como yo, nacimos en Premià de Mar. Somos de pueblo, 20 kilómetros al norte de Barcelona, pegadito al mar, y nacimos en una distancia como de 100 metros. Nuestras madres trabajaban en la misma fábrica, nos llevamos 7 meses de diferencia entre el uno y el otro. De alguna manera nos hemos conocido siempre, aunque la chispa nació en el instituto el primer día que la vi sentada en un bordillo y dije, wow, esta chica, ¿no? Y entonces la conocía, pero la reconocí, que es una cuestión diferente. Y a partir de aquel momento pues hemos estado juntos hasta el día de hoy. ¿Cómo se nota, Jaume, que siempre has estado enfocado en la misión? Incluso en eso. Qué grande, la verdad que sí. Qué bonito. Entonces tú naces en Premià del Mar, sí. En Premià de Mar, te crías en Premià de Mar. Sí, como Puri, igual los dos. Vale. Lo que pasa es que había una diferencia. Yo era de familia católica y Puri era de familia evangélica. De hecho, la iglesia en Premià nació hace unos 60 años en casa de Puri. Ellos fueron de los primeros cristianos evangélicos en un mundo perseguido aún. Y en cambio mi familia era católica, más bien nominal, y teníamos muchas relaciones, pero no compartíamos la misma fe. Qué interesante, sí. Qué interesante, madre mía. Cada vez están saliendo cosas más que explican mucho tu ADN misional y tu pasión por la misión de Jesús. Porque qué interesante, ¿no? Entras en esta relación donde hay una familia que es parte de un proyecto pionero. Exacto, en plantación de iglesias. Premià de Mar. Y de la mano con eso, Jaume, ¿cómo es tu encuentro con Jesús, ya que vienes de este contexto de tradición católica? Puri tenía unos amigos que tenían mucha pasión misionera. De hecho, ellos llegaron a ser misioneros en Operación Movilización. Y Puri me presentó a estos amigos. Y estos amigos no sabían muy bien qué hacer conmigo. Yo estaba comenzando el primer año en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona.
y no sabiendo muy bien cómo conducir las cosas, hicieron lo correcto. Simplemente me desafiaron a leer la Biblia. Y me lo tomé en serio. La verdad es que al principio yo era bastante escéptico, porque aunque había sido criado en una familia católica, no había un aprecio por la Biblia. En casa había una Biblia, pero yo no había visto nunca a nadie leerla. Y yo fui el primero. Fui ahí a coger esa Biblia en casa y a comenzar a leerla. Y estuve leyendo la Biblia un año en mi casa, hasta que yo me convencí que el problema no era social. Yo venía también de un entorno marxista y así, mis padres trabajadores, y me convencí que el problema no era el problema de la sociedad que corrompía al ser humano, sino que el problema estaba en el corazón del ser humano, que creaba una sociedad corrupta. Y claro, cuando llegué a la convicción, el problema estaba en mí. El problema se llamaba pecado. Y para el problema del pecado no hay muchas soluciones, solo hay una. Y la solución del problema del pecado es Jesús. Es Jesús en su encarnación, Jesús en su vida, Jesús en su muerte, Jesús en su resurrección. Y claro, al entender esto, cuando lo entendí, que esto era para mí, esto no era una teoría, no era una cuestión a contarle a otros, sino que había vida en Jesús. Que yo siempre estaba buscando alguna cosa más, tenía que haber algo más. Cuando terminaba con un objetivo, inmediatamente tenía que ponerme por el siguiente, porque nada producía satisfacción en mi corazón, hasta que realmente al encontrarme con Jesús fue una sensación de satisfacción completa. He llegado al sitio, he llegado a algún lugar muy importante donde puedo seguir profundizando y profundizando y profundizando, que esto no se terminará nunca. Necesitaré una eternidad entera para profundizar en quién es Jesús, en su bondad, en su verdad, en su justicia. Entonces eso fue la convicción, y me he pasado todos estos años intentando conocerle más, intentando profundizar más en su persona, en la persona de Jesús. ¿Sí? Qué radical y qué manera de Dios meterte en este proceso. ¿Sí? Y esta revelación y este estudio bíblico, ¿los amigos te acompañaron? ¿Era algo autodidacta? Solo en casa todas las noches, pero cada día leía la Biblia, cada día leía la Biblia. Hasta que ya con convicción, con Puri, la que luego sería mi esposa, me presenté en la iglesia evangélica de Premia de Mar y dije, me he convertido, ¿qué tengo que hacer? O sea, así. Así fue. Sí. Te llevó Dios, Jesús de la mano. Sí. Espíritu Santo. ¿Recuerdas algún pasaje en particular de la Biblia que te haya cautivado de una manera especial? No específicamente, pero todo lo que tiene que ver con el problema del mal, el problema del pecado. Entender hasta qué punto, hasta qué profundidad llega el problema del mal. El leer los profetas del Antiguo Testamento y darme cuenta que aquello no era una acusación contra Israel, sino que aquello estaba retratando mi problema, donde yo estaba. Aquello no hablaba de algo viejo, de algo antiguo, sino hablaba de la situación en la que estaba mi corazón, en la que está mi corazón, porque sigue habiendo oscuridad que necesita ser traída a la luz todos los días, ¿no? Y entonces en ese sentido fue todo un descubrimiento, ¿no? Con lo que Jesús hablaba claramente del mal y del pecado, cuando Pablo enfocaba en dónde estamos, ¿no? Romanos, lo leí un montón de veces seguidas, ¿no? Una tras otra, terminaba y volvía a comenzar, ¿no? Y así, y recuerdo que eso me causó un gran impacto, sí. Qué importante tener esa convicción profunda de pecado, que te hace nada más que mirar a buscar Jesús una solución. Porque cuando te sientes pecador, no es que la gente tenga que hablarte mucho, es que tú estás realmente buscando una solución para un problema que tienes que te está destruyendo interiormente. Vaya solución que te encontraste. Sí. ¿Y esto hace cuánto, Jaume? Pues me convertí con 19 años y ahora tengo 65, echarle números. Vale. Estaba en mi primer año de la Facultad de Derecho. 46 por ahí más o menos. Sí. Y toda esta trayectoria preciosa, pastoreando, enseñando, dedicado, has sido también secretario de la Alianza Evangélica Española por 17 décadas. Años. Coordinador del movimiento Lausana en España. Sí. ¿Qué es el movimiento Lausana en España
y qué propone? ¿Cuál es la propuesta de valor? Vale. El movimiento de Lausana a nivel global fue creado sobre los años 68-69 por dos almas. Tiene dos almas el movimiento. Billy Graham como evangelista práctico, John Stott como teólogo de la evangelización. Y cuando ellos juntan esas dos almas, el alma práctica de la evangelización y el alma teológica de la evangelización, se crea un movimiento muy poderoso y siempre se mantiene como un movimiento. Nadie es Lausana y todo el mundo lo es. No, hasta ahora casi no ha tenido administración el movimiento, sino que es una cosa a la que te subes porque te sientes identificado. Y hay algunos principios muy claros, como por ejemplo el llevar el evangelio a cada persona en el mundo, el hecho de crear iglesias que discipulan a las personas, el hecho de crear líderes semejantes a Cristo, el hecho de causar impacto en todas las esferas de la sociedad. Entonces, pacto del reino en todas las esferas de la sociedad. Es perseguir, llevar el evangelio y simplemente es coordinar nuestros esfuerzos, un esfuerzo colaborativo enorme. Nosotros no creemos solo en la gran comisión y en el gran mandamiento, sino que además de eso creemos en la gran colaboración. Wow. Porque pensamos que solos no lo puedes hacer. Si es tu sueño, puedes hacerlo solo. Pero si es el sueño de Dios, necesita a todo el pueblo de Dios. Y lo que hacemos es esto, es decir, crear compañerismos, poner el territorio. Somos una pista de baile. Nosotros no somos una organización paraguas, sino que somos una pista de baile. Te ofrecemos un espacio para que encuentres compañeros de baile para llevar adelante la misión de Dios en la tierra. Y esto es a lo que nos dedicamos, poner un espacio. Nosotros no somos el artista en el escenario. Nosotros somos el foco que alumbra al artista en el escenario. No queremos que nos miren. Una frase que utilizamos es que nuestros frutos crecen en los árboles de otros. Ah, qué bonita frase. Entonces, no queremos ser protagonistas de nada. Por eso no hablamos demasiado del movimiento, sino simplemente el movimiento echa a andar y lo que produce son trabajos para decirte cómo se están convirtiendo los españoles en este momento, qué grado de misionalidad tiene la Iglesia española. Creamos por primera vez el primer instrumento en el mundo para medir el grado de conciencia de los líderes de la Iglesia en cuanto a la misionalidad. No existía nada, nadie lo había medido en ningún país y nosotros creamos el instrumento y entrevistamos a 400 líderes de Iglesia en España y hicimos un estudio y un documento que es una guía de por dónde ir para implementar iglesias mucho más misionales. Qué importante trabajo el del movimiento Lausana, ahora que me lo has explicado y lo has amplificado. ¿Cómo me puedo unir? ¿Cómo me puedo beneficiar de los recursos de toda esta facilitación? Está en la página web, tanto la página web de Lausana, la global, como la página web Lausana Hispana. Entonces no tenemos la ñ aún, lausanahispana.org, y ahí encontraréis los materiales del movimiento. Tenemos un encuentro anual, más o menos a finales de noviembre, y siempre se puede venir al encuentro anual, especialmente los que sois personas de influencia. Nosotros decimos que unimos ideas y personas de influencia para catalizar la misión mundial, para empujar, para acelerar la misión mundial. Vamos a poner los datos en el episodio de hoy. Genial. Para que la gente pueda ir a la web, pueda saber más información sobre el encuentro anual. Exacto. Y poderse beneficiar de esta maravilla de lo que me estás contando. Qué bien. Qué importante también todas estas estadísticas, este instrumento para medir la misionalidad, las diferentes factores que generan esto. Te quiero hacer una pregunta así un poco bruta y amplia a la vez, pero hace poco estaba con un pastor aquí en España y me dijo, estábamos hablando de lo que está... Yo traía la pregunta a la mesa, ¿no? ¿Qué está haciendo Dios en España? Y me dice, en España Dios no está haciendo nada, me dijo. Me pareció tan duro, tan bruto, tenía sus razones, solo sus me da argumentos. Risa. No, y yo no sabía si reírme, o llorar o cómo reaccionar. Sí. Tenía sus argumentos, tenía sus puntos que pudo exponer en ese momento. Pero me hace pensar, ¿no? Ahora con M4 estamos viendo que hay muchísimos jóvenes en Europa del Este, sobre todo como
como producto de los conflictos y las guerras que se están dando ahí, muchísimo joven que está entregando su vida al servicio total y vocacional a la obra cristiana. Estamos oyendo en el Reino Unido, ¿no? Del Quiet Revival, ¿no? Sí, este avivamiento silencioso Z, ¿no? de la generación Z. Exacto. Y en España, Jaume. Bueno, por eso te decía, España es el país en donde en los últimos 20 años la Iglesia ha crecido más. En España hemos pasado en 20 años de unas... Repite ese dato, por favor. Claro, en donde la Iglesia ha crecido más. En España se han plantado en los últimos 20 años, por lo menos hemos pasado de 2.000 iglesias a más de 4.000. Esas son las que están registradas. Hay más, pero estas son las que están registradas. En los últimos 20 años. 20 años. En 20 años se han plantado de 2.000 a 4.000 y pico de iglesias. Vale. En España hemos pasado de ser apenas el 0,2% de la población a ser el 2%. Ningún país de Europa, que yo sepa por lo menos, y conozco bastante, pasé 10 años como secretario de la Junta de la Alianza Evangélica Europea y pude tener un contacto con todos los países de Europa. Que yo sepa, en ningún otro país ha habido un crecimiento. En muchos la iglesia se está encogiendo y en España la iglesia evangélica está en un crecimiento explosivo. Me podrán decir, sí, es verdad, pero por inmigración. Pero es que Dios es sorprendente. Cuando Dios decide mover poblaciones, Dios no mueve a una o a dos o tres personas, Dios mueve a cientos de miles. En España ha movido millones de personas que han venido de todos los países de Latinoamérica, del este de Europa, de Nigeria, de China, de todos los lugares. Dios ha traído una migración de millones de personas a España. Pero fíjate una cosa, ya no es solo los que venían convertidos, son los que se han convertido en España. Muchos de ellos se han convertido en España. Por eso digo que en España es uno de los lugares en donde se está convirtiendo más gente. Es cierto que tenemos un problema con los autóctonos. Los autóctonos, hoy en día hay menos autóctonos en la iglesia española que 30 años atrás. Pero la iglesia es muchísimo más grande. Esto es la obra de Dios. A veces Dios se mueve por donde nosotros no esperamos. A veces le pedimos a Dios, le decimos, Dios, muévete por aquí donde yo estoy. Y Dios nos dice, ¿por qué no te vienes donde yo me estoy moviendo? ¿No? Y esta es la cuestión. O sea, nosotros tenemos que seguir a Dios. Dios está en misión. Cuando nosotros decimos la misión de Él, la misión de Dios, queremos decir que es Él quien está en misión. No se trata de que Él venga a bendecir mis proyectos, de que Él se sume a lo que yo estoy haciendo. Se trata de que yo me sume a lo que Él está haciendo. Y Dios está vivo y activo en España más probablemente que en ningún otro país de Europa. Jaume, esto es súper esperanzador lo que estoy escuchando de tu parte. Y muy animador. Son datos reales, no son datos que los evangélicos estemos dando, son datos que la Fundación Pluralismo y Convivencia da. O sea, la Universidad Autónoma de Cataluña, de Barcelona, tiene un estudio sobre locales de culto. O sea, que las fuentes exteriores a nosotros están dando estos números. Ya no son los nuestros, ya no es que nosotros digamos que somos muy buenos y que nos va muy bien. No, es que la gente desde fuera, organismos oficiales, me están dando estos números. No estoy con ningún número propio, sino con números que ellos dan. No, esto es brutal. Lo que comentabas también de la emigración me hace recordar a un libro que escribió uno de mis profesores, el doctor Michael Pocock, sobre una teología de movimientos de población, ¿no? Sí. Y comentaba el dato que estabas tú comentando, de que no mueve unos poquitos, mueve grupos y colectivos enteros, ¿no? Sí. Y él decía, llegaba a la conclusión en el libro, era el capítulo de un libro, que cuando hay movimientos demográficos de este tipo, eres o objeto del evangelio para recibirlo, o agente del evangelio para llevarlo. Y sin duda alguna lo que me estás comentando aquí es que Dios ha traído a muchos agentes del evangelio, pero también objetos del evangelio para poder recibirlo a través de estos creyentes, ¿no? Exacto, se han convertido aquí y han traído el evangelio, las dos cosas. Hoy en día quizás la gente que se está convirtiendo son la segunda generación de los que llegaron, pero es una segunda generación que está invadiendo España. Están ya en las universidades, en los lugares de trabajo, están en todas partes, están en sus campos de misión. ¿Cómo podríamos, pensando en lo que decías de Lausana, facilitar, no ser el protagonista, pensando
en la expansión y poder unirnos a lo que Dios ya está haciendo. ¿Cómo podemos, dirías tú, los líderes que ya estamos impulsando la plantación de iglesias, capitalizar en esto que estás contando? Hay aún una tarea por hacer, que es reconocer el talento de lo que el Señor nos ha traído. A veces esperamos que los que llegaron en las últimas generaciones vengan y se sienten en nuestras iglesias y engrosen el número para yo estar muy satisfecho. Pero ha llegado el momento en que tenemos que dar un paso más. Estas personas que han venido tienen que acceder al liderazgo de nuestras iglesias. No está proporcionado. El liderazgo en muchas iglesias sigue siendo autóctono cuando la membresía ya es mixta en las iglesias. Y tenemos que entender que se va a producir un proceso de integración natural. En la primera generación, las personas tienen muchos referentes en sus países de origen. Tienen sus familias, la iglesia de la que vienen, la denominación de la que vienen, etc. En la segunda generación es una generación puente. Cada vez están aún con contactos que tienen en el país de origen, pero cada vez se van desprendiendo. La tercera generación es una generación ya autóctona. Ya no podemos decir que una persona de tercera generación en España, y están comenzando a nacer los de la tercera generación, ya no puedes decir que son extranjeros, sino hace mucho tiempo, hace muchas generaciones que tienen pasaporte español. Y además el país está cambiando. España, con 7 millones de personas que han venido de otros lugares en los últimos años, es un país diferente. El país lo hacemos entre todos. Por eso yo propongo que vayamos cambiando nombres. Por ejemplo, a la de la Alianza Evangélica Española, yo propuse que cambiaran por la Alianza Evangélica de España. Dirás, es lo mismo. Y sin embargo no es lo mismo. Porque sutil, los que forman la Alianza Evangélica de España no todos son españoles, pero sí son la Iglesia de España. Por lo tanto, hay todo un cambio de mentalidad que, haciendo este cambio, podemos aprovechar lo que ya tenemos. Muchas iglesias se han estado planteando, voy a pasar a otro tema, muchas iglesias se han estado planteando durante mucho tiempo: Señor, tráenos recursos, tráenos recursos. ¿Y sabes lo que pasaba? Que tenían más de la mitad de la iglesia, es decir, las mujeres, sentadas y calladas. El Señor ya había traído los recursos, ¿entiendes? Y ellos no veían los recursos y estaban ahí sentados. Ahora, hoy en día nos pasa lo mismo. Los recursos ya están ahí, los dones ya están ahí, solo que tenemos que aprender a verlos. Y a veces el color de la piel, o a veces el tono del acento del castellano que hablamos, eso nos impide ver que el Señor ya ha traído los recursos. Pero ahora, si yo no los estoy utilizando, esto se va a llamar dentro de muy poco pecado. Entonces, hay que comenzar a despertar a pecados culturales, y despreciar lo que el Señor ha traído es un pecado cultural. Sí. Sí. Gracias. Tenemos que sumarnos. Gracias, Jaume, por esta denuncia santa que estás poniendo en la mesa, y me hace, a mí personalmente me estás removiendo. Porque efectivamente a veces estás pensando en un perfil de líder joven español, que hable así, que se vista así, que diga así, que haga este tipo de prácticas y tenga este tipo de hábitos. Y el Señor ya nos ha enviado un montón de personas donde hemos de invertir y hemos empezado por ahí, por lo menos, ¿no? Llamar, capacitar y enviar. Esa es la estructura de ministerio de Jesús. El Señor ya ha llamado, nos toca capacitar y enviar. O sea, Hablando de envío, iglesia misional. Vale, hablemos de iglesia misional. Es un término que yo escucho y leo por primera vez, aunque yo sé que tú y yo sabemos y creemos que ha estado ahí embebido en la Biblia desde miles y miles de años, pero como que se rescata, ¿no? A través de Alan Hirsch, Michael Frost, en Caminos Olvidados. Cuéntame un poco qué repercusiones ha tenido este rescate del término, qué significa la iglesia misional y cómo puede ser un recurso hoy para revitalizar a la iglesia.
Vale, yo tiraría un poquito más para atrás. Para mí hay un momento clave, y voy a ir al movimiento de la Osana, 1974, cuando Billy Graham toma algunas decisiones extremadamente valientes. Por ejemplo, Billy Graham toma la decisión de incorporar al movimiento evangélico a todo el movimiento pentecostal, ¿vale? Crecían como rieles de la vía del tren, no se juntaban en ninguna parte, estaban paralelos. Incluso muchas estadísticas que se hacían, se decía evangélicos tantos, pentecostales tantos. Esto aún sigue en algunos lugares, pero él tiene la visión. Dice, los pentecostales predican el evangelio de Jesucristo. Entonces, clarísimamente, él hace la apuesta y les invita a un congreso previo en el 68 en Berlín. Y esto generará todo un movimiento. Luego hace otra cosa muy aventurada. Siempre en Latinoamérica se había visto como el patio de atrás de Estados Unidos, ¿sabes? The backyard. El lugar aquel donde se guardan los trastos porque nadie lo ve, y como está detrás de la casa, el garaje. El de adelante tiene que ser bonito, ¿no? Okay. Pero la parte de atrás no lo ve nadie, ¿no? Y él comienza a invitar a una serie de teólogos que estaban haciendo cosas muy importantes, Padilla, Escobar, Arana. Entonces hace una apuesta, es una apuesta increíble. Y les da no solo la asistencia para que vengan, sino es que los pone sobre el escenario, y esta gente hablan de cosas totalmente distintas. Esa gente habla de misión integral. Okay. Ahí para mí está el principio de la recuperación del movimiento misional. Vale. Porque a partir de ahí hay todo un cambio de perspectiva que desde la Segunda Guerra Mundial había habido, especialmente Primera y Segunda Guerra Mundial, todo un movimiento de espiritualización, de separación entre lo sagrado y lo secular. Lo que era del espíritu era bueno, lo que era del cuerpo era malo. Y habíamos comenzado a perder una batalla ideológica. Nosotros nos habíamos apartado de la sociedad, y la sociedad acabó un momento donde se apartó de nosotros, donde lo que es la cristiandad, entendiendo que no estoy hablando de cristianismo, que estoy hablando de cristiandad como fenómeno sociológico, se rompe la cristiandad. El cristianismo sigue, el cristianismo seguirá siempre ahí. Pero ese fenómeno de que la gente encuentre bien, de que el cristianismo se mueva por el carril central de la sociedad, esto se rompe. Pero en ese momento aparece una visión. La cristiandad no nos permitía ver el entorno en el que vivíamos. Nos hacía parecer que porque la gente aceptaba la moral cristiana, eran cristianos. 1910 en Edimburgo, ¿no? Se declara Europa continente cristiano. Por favor, no traigáis más misioneros a Europa porque hay que llevarlos al África y así. Y claro, abandonamos Europa. Nosotros abandonamos nuestro continente, el resurgimiento del mal que vimos, ¿no? Y nos decimos 2000 años de cristianismo en Europa, y después de estos 2000 años, ese resurgimiento del mal en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, 6 millones de judíos muertos, millones de personas muertas en los campos de batalla, no ha servido para nada. No ha servido para nada el cristianismo en Europa. Y entonces nos replanteamos la situación y decimos, más vale que nos ocupemos de lo espiritual. Vamos a constituirnos como el arca del pacto, o el arca de Noé, y nosotros vamos a pedir a la gente que se suba aquí adentro, porque fuera no hay ninguna esperanza, no ha servido para nada. Y abandonamos la sociedad. El cristianismo había estado metido dentro de la sociedad completamente. Abandonamos la sociedad. Y el movimiento misional nos hace redescubrir el hecho de decir, no, nosotros somos la iglesia para la sociedad. Nosotros estamos en misión. Esto es lo que mueve el corazón de Dios. Lo que mueve el corazón de Dios es la misión, lo que explica las Escrituras en completo, el tema central de las Escrituras, el hilo que conduce a través es la misión. Solo hay 4 capítulos en la Biblia que no hablan de la misión. Génesis 1 y Génesis 2 y Apocalipsis 21 y Apocalipsis 22. El resto, lo que explica la Biblia, es precisamente la misión de Dios. Entonces, claro, recuperar esto, volverlo a poner en el centro. Yo digo que lo que hemos aprendido es a releer nuestra Biblia. Recuerdo una vez con Samuel Escobar haciendo el ejercicio, un grupo de personas, de releer el Padre Nuestro. El Padre Nuestro en clave misional. Fue un momento de iluminación del cielo. De golpe me di cuenta... Cuéntame más sobre esto. Claro, que la Biblia entera... Pero cuéntame más sobre el Padre Nuestro en código misional. Claro, piensa solo en cómo comienza, ¿no?
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Cómo vamos a hacer para que el nombre de Dios sea santificado? Wow. ¿Cuál es la respuesta para que el nombre Wow. de Dios sea considerado como santo, como especial, como aparte de todos los demás, sino llevar la misión a todos los lugares? ¿Cómo va a venir tu reino? Ya. ¿Cuál es la forma en la que vendrá tu reino? Wow. ¿Cómo vamos a hacer que se haga tu voluntad en la tierra de la misma manera que se hace en los cielos? Pero luego comienzan cuestiones puramente de que el Evangelio lo cubre todo. Cuando pedimos que danos el pan nuestro de cada día, ¿cómo vamos a hacer que todo el mundo tenga el pan nuestro de cada día, sino con una justicia que Dios quiere que sea hecha? ¿Cómo nos vamos a arrepentir del mal? ¿Cómo vamos nosotros a perdonar a nuestros deudos? Claro, piénsalo todo en clave misional. Es brutal leer esto. Yo quedé diciendo, Dios mío, todo, cada página habla de la misión y yo no lo había visto. Madre mía, qué bueno. Pero por eso a veces la gente me pregunta, bueno, si queremos ser iglesia más misional, ¿no? ¿Por dónde comenzamos? Digo, ¿por leer vuestra Biblia? Coged vuestra Biblia y abridla. Es simplemente esto, no hay que hacer nada más. Y daros cuenta que mueve el corazón de Dios a lo largo de todas las Escrituras. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué Jesús? Porque Jesús viene a hacer lo que el pueblo de Israel debía hacer. Jesús es el gran misionero de Dios, en palabras de René Padilla. Entonces, claro, esta es la cuestión. Y ahora Él nos dice, como el Padre me envió, así también yo os envío. Juan 20:21. Juan 20:21. Juan 17 y 18 también. O sea, están dos veces ahí casi pegadito. Wow. Entonces, claro, y tú comienzas a entender que hay un envío paralelo, que a lo que vino Jesús, yo he sido enviado también, ¿no? Buenísimo. Y ahí comienza todo. Entonces, traduciéndolo, Jauma, hoy por hoy la iglesia misional en España, ¿qué aspecto tiene o qué aspecto animarías a que tenga? Vale, la iglesia misional, y eso es una de las cuestiones que tenemos que explicarle a la gente, porque la gente a veces acaba pensando que es un modelo de iglesia. Existe la iglesia tal, la iglesia cual, la iglesia... No, la misionalidad... Es transversal. Es transversal. Tú puedes ser una iglesia muy tradicional y ser muy misional. ¿Por qué? Porque si te mueves en un entorno muy misional, un entorno muy tradicional, tu gente es relacionada con el campo, por ejemplo, porque lo que produce que la gente tenga una cosmovisión tradicional es, por ejemplo, el apego al campo. La economía rural es una economía tradicional, entonces tú debes ser, para ser misional, tienes que ser tradicional. Wow, porque si no eres misional. Entonces, claro, y si estás en un entorno urbano, pues tú debes ser muy sensible a la posmodernidad. No digo posmoderno, digo sensible a la posmodernidad, porque este es en el entorno y tú tienes que ministrar a la gente en el entorno en el que Dios te ha puesto. Por eso la misionalidad es una actitud y no una forma de iglesia. Wow. Es el hecho de decidirte a estar cerca de la gente a quien Dios te ha enviado, porque tú has sido enviado a un grupo de personas especiales. Si tú fueras un misionero a Namibia, ¿cómo tendría que ser tu expresión? Tendrías que ser una expresión adaptada culturalmente al contexto de Namibia en el que has sido enviado. Por esto no tiene tanto una cara, sino tiene una actitud. La misionalidad es una actitud y no un modelo de ser iglesia diferente. Esto es rompedor, una actitud, una postura, un acercamiento a las Escrituras. A las Escrituras. Es decir, ¿para qué existe Israel? Israel dice, yo te bendeciré, capítulo 12 de Génesis, versículos 1 al 3, ¿no? Le dice a Abraham, yo te bendeciré, yo te bendeciré, yo te bendeciré, para que tú seas de bendición a todas las familias de la tierra. Es decir, que el objetivo de ser de Israel es ser de bendición a las demás familias de la tierra. Como Israel fracasa mayoritariamente en ese propósito, viene el verdadero Israel, que no es nadie más que el Señor Jesús. Por eso a veces hay una confusión cuando lees las partes de los cantos del siervo en Isaías. Dice, ¿está hablando del pueblo o está hablando de una persona aparte? Y quizás la cuestión es que no hay que discernir una cosa de la otra, sino que está hablando del pueblo y del Mesías está hablando. Y porque Él es quien va a venir a hacer lo que Israel había sido llamado a ser, ser bendición a todas las familias de la tierra. Y ahora nos dice, sed
canales de la bendición de Dios. El problema cuando dejamos de ser misionales es cuando en lugar de ser canales de la bendición de Dios, queremos ser depósitos de la bendición de Dios. Cuando yo quiero quedarme la bendición de Dios, entonces estropeo las cosas. Wow. Pero cuando soy un canal a través del cual la gracia circula a los demás, entonces es cuando estoy siendo misional. Cuando me convierto en el canal por el cual la gracia de Dios circula sobre la población en la que estoy. Tremendo. Hablando de la población en donde estás, ¿seguís viviendo en Premiá de Mar? ¿Vivimos en Premiá? Sí. Sé que recientemente, no sé si hace 5 o 10 años, pero relativamente reciente, Sí. Dios os mueve a comenzar un proyecto nuevo de plantación Sí. en el Masnou. Sí. Esta actitud, supongo que te la has llevado a, Uh-huh. a este proyecto de plantación. Cuéntanos un poco. Es que Vale. me encanta, Jaume. Vale, pero... Que no llegas a un punto y dices, ok, esto es para otros. Pero también yo me quiero poner la camiseta, me quiero arremangar y decir, vamos a empezar un nuevo proyecto. Mira, nosotros teníamos a 3 kilómetros de casa el núcleo más grande en Cataluña, Masnou Alella-Teià, ¿vale? Más grande en Cataluña que no tenía iglesia evangélica. Hubo intentos, pero no cuajaron. Okay. Entonces nosotros estábamos de pastores en Premiá de Mar y decimos, Dios mío, si lo tengo a 3 kilómetros de casa, ¿qué vamos a hacer? Claro, yo por temperamento, Puri por temperamento, somos más pioneros que consolidadores. Vale. Esto es terrible, porque cuando eres pionero pero no consolidador, puedes acabar destruyendo lo que tú mismo construiste. Entonces tienes que saber cuándo es el momento de cambiar y de ir a un lugar nuevo. Okay. Y esto fue, le pedimos permiso a nuestra iglesia, dijimos, estamos muy felices con vosotros, sois una iglesia muy chula, pero creemos que el Señor nos llama aquí al lado. Y entonces comenzamos a trabajar. Una cosa que quiero dejar clara es que nosotros no somos la iglesia ideal. No hemos escrito ningún libro, no lo vamos a escribir de momento. Somos una iglesia llena de fallos, llena de errores. Pero seguro de aprendizajes. Exacto. O sea, nosotros fuimos allí a decir, queremos aprender cómo se convierten los catalanes. Porque dentro de la iglesia de Cataluña, Cataluña tiene 1000 iglesias evangélicas, pero solo hay 6 que el idioma vehicular de la iglesia sea el catalán. Wow. Hay como unos 125, 130 bilingües, okay. Pero no hay ninguna, hay 6 en donde esto se esté haciendo como muy intencionalmente, todo dirigido a la población autóctona. Vale. Realmente luego no es tanto, porque como estás en el comedor de mi casa o en el comedor de cualquier otra casa, habla el idioma que quieras, todos te entendemos. O sea, no es solo catalán, pero es mayoritariamente, y como nosotros nos dirigimos al pueblo, es en catalán. Cataluña tiene unos 8 millones de personas. Como 4 millones son catalanoparlantes, tienen ese idioma como idioma materno. Solo tienes 6 iglesias para dirigirte a ellos. Okay. Esto es un problema. Wow. Entonces, la mayoría de las iglesias están dirigiéndose a los 4 millones de personas que son castellano hablantes. Hacen falta más hablando en castellano, pero nosotros nos dijimos, es que no sabemos cómo se convierten los catalanes. No hay demasiados catalanes en la iglesia evangélica, no hay intentos. ¿Por qué no lo averiguamos? ¿Por qué no nos damos tiempo de aprender cómo se hace? Entonces nos hemos equivocado un montón de veces, lo hemos hecho mal, hemos vuelto atrás. Somos un conjunto de unos plantadores, unos 8, que nos dijimos, vamos a darnos tiempo y vamos a pedirle al Señor que nos enseñe. Y estamos en esa actitud de orar mucho, de no tener todo claro. ¿Y sois un equipo de 8 personas? Sí, pero con las personas que se han ido añadiendo. Porque hicimos una cosa también, nos comprometimos en algunos principios. El primer principio es, no vamos a coger personas que vengan de otras iglesias evangélicas. Wow. Porque si no, claro, mi iglesia anterior estaba a 3 kilómetros, riesgo de que alguno se enfade y se me venga. Yo no quiero, yo no me he ido de la iglesia para atraerlos a aquí, sino todo lo contrario, para plantar algo entre personas que hasta ahora
no tenían ningún concepto de Dios. Ya. Nos estamos dirigiendo sobre todo a seculares. Vale. Este es nuestro público fundamental. Es el primer principio. Ese es el primer principio. Y el segundo es, vamos a hacer iglesia en el idioma de la mayoría de la gente en el pueblo. Ese pueblo es un pueblo 70-30 aproximadamente, Vale. 70% de catalanoparlantes, 30% de castellano. Vamos a dirigirnos a la mayoría de la población. ¿Por qué no? Wow. Y la gente tiene que poder escuchar el Evangelio en el idioma de su corazón. No es una cuestión política, no es una cuestión nacionalista, es una cuestión misionológica. Wow. Entonces tienes que dirigirte a la población en su propio idioma. Claro que saben otros idiomas, hay muchos que hablan inglés, pero la cuestión se trata en hablarles no solo en el idioma, sino en los referentes culturales, porque son dos cosas distintas. El idioma es uno, pero también los referentes culturales son distintos. Y de la mano con esto, Uh-huh. me remonto a una de las premisas que os hace lanzaros a este proyecto, es queremos saber cómo se convierten los catalanes. ¿Cuántos años lleváis ya en esto? 10. En 10 años. Sí. ¿Qué habéis aprendido acerca de cómo se convierten los catalanes? Y si tienes algún caso de la vida real, Sí. ¿cómo ha sido eso? Vale, aún no sabemos cómo se convierten los catalanes, pero sí que es cierto que cuando nos dirigimos a ellos, ellos nos dicen, te entiendo. No es... Porque el problema es que muchas veces la cuestión es, no sé de qué me hablas, lo que me dices no me resuena, y comenzamos a estar hablando a la gente de manera que les resuena. Vale. Entonces, ¿qué hemos aprendido, por ejemplo? Hemos aprendido que tienes que ser muy paciente, que tienes que construir relaciones a largo plazo, que no puedes querer resultados rápidos. Si vas a evangelizar catalanes, y esto es uno de los problemas que impide que algunos misioneros vengan a evangelizar catalanes. Casi no hay misioneros evangelizando catalanes. ¿Por qué? Porque si llegas aquí a Cataluña, todo el mundo te entiende. Okay. Y entonces dice, ¿y para qué tengo que aprender otro idioma? Si todo el mundo me entiende, ¿no? Vale. Otra cosa es que evangelizar catalanes es muchísimo más lento. Porque si evangelizas en español, tendrás un grupo de personas venidas de Latinoamérica y tendrás éxito rápido. Okay. Si evangelizas catalanes, nosotros en 10 años tenemos 3 microiglesias. Wow. Entonces, esto es lento, querido, esto es lento. Okay. ¿Los catalanes se convierten? Sí, sí. Los catalanes se convierten. Te cuento una historia. Un día teníamos una actividad, hacemos conferencias, ¿no? Hacemos conferencias de cosas que preocupen a nuestra población. Educación de hijos, matrimonio, duelo, cómo digerir, cómo trabajar el duelo, aspectos así. Un día caía la del pulpo, o sea, aquello, una lluvia, y nos dijimos, a cántaros, y ya con la persona que veníamos en el coche con él, ya le dijimos, mira, hoy venos dando otra fecha porque no vendrá nadie. Y paró de llover justo 5 minutos antes de la conferencia. Teníamos razón, casi no vino nadie, pero vino una mujer, y esa mujer continuó en la relación, fue invitada a una casa, en la casa continuó creciendo, y aún hoy en día, después casi de 10 años, sigue formando parte de la comunidad del Masnou. Tenemos casos de estos de que... Pero hay que trabajar las relaciones. Nosotros solo sabemos un medio de momento. Relaciones de largo plazo, relaciones de larga duración. Wow. Y esto es lento. Y la gente a veces quiere resultados rápidos. Si quieres resultados rápidos, vete a evangelizar a otro grupo, no evangelices catalanes, porque evangelizar catalanes es lento. Wow. Pero cosas chulas. Jaume, muchísimas gracias. Hay varios temas que se han quedado en el tintero. Te voy a decir desde ya que te vamos a volver a invitar al podcast porque quiero que desarrolles el concepto de microiglesias. Vale. Muy bien. Y va a quedar pendiente en el tintero, así sembramos también la semillita. Eso es. Si hay alguna palabra última, hay un plantador joven, una plantadora joven con sus equipos, están a punto de lanzarse o incluso no saben si lanzarse. Sí. Y aquí te voy a pedir que mires a la cámara y les des un consejo del corazón. Vale. Plantar iglesia
es la situación normal en la que Dios quería que estuviéramos. No es una situación extraña, no es hacer algo raro, sino que la plantación de iglesias es el entorno, el modo en el que Dios quería que estuviéramos. Muchas veces estamos en modo conservación. Wow. ¿Qué hago para mantener lo que tengo? ¿No? Para muchos pastores el versículo preferido es: de lo que me diste no he perdido ninguno. Pero este no era el propósito de Dios con nosotros, sino que Dios quería que nosotros estuviéramos en modo misión. Y modo misión quiere decir plantación de nuevas iglesias. Quiere decir que nos abrimos a lugares en donde hasta ahora no había la oportunidad. Por lo tanto, si estás en eso, no te lo plantees, no digas, ¿me estará Dios llamando a esto? Definitivamente Dios nos está llamando, no a ti, a todo el mundo, a vivir en modo misión. Wow. En tu lugar de trabajo, en el lugar donde Dios te ha puesto, tienes que entender que ese es tu lugar de misión. Por lo tanto, en donde estés, comienza, sigue, persevera y el Señor te dará fruto a su debido tiempo. ¡Wow! Modo, misión. Vivirlo. Gracias, Jaume, una vez más. Ya para terminar el episodio, siempre recomendamos un libro que tenga que ver con el impulso de la plantación de iglesias. ¿Qué nos traes? Por el mismo precio voy a recomendar dos, ¿vale? Uno es Incarnate, de Michael Frost. Está en inglés, solo. Sabe mal, pero seguro que entendéis inglés ya. El segundo es de Alan Hirsch y se llama en español Recomposición. Dos libros brutales que me han ayudado un montón. Me han hecho ver que Dios es más grande, que el Evangelio es más grande de lo que yo pensaba. Y que el modo en el que Dios actúa es el modo encarnación, hacerse uno de nosotros. ¡Wow! Así que ya lo sabéis, tenemos los datos de los libros aquí abajo también en los contenidos del podcast. Y de nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Vivarium, el podcast donde impulsamos la plantación de iglesias en España. Gracias, Jaume. Gracias a vosotros. Si te ha gustado este contenido del podcast y ha resonado contigo, te llevas algún aprendizaje, te animamos a que te apuntes a M4 Red, una formación online de 9 meses. Más información aquí en la descripción.